A vencer. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Él te da poder, Él te da la fe, Él te da de su espíritu. Vamos a vencer todo obstáculo que se presente, toda artimaña del enemigo que se presente. Él le da poder, Él le da la fe y le da de su espíritu. Así que adelante, mis hermanos, que vamos a vencer en el nombre de Jesús. Vamos a seguir adelante para la gloria y honra de nuestro Señor. Bueno, mis hermanos, hasta aquí mi participación. Voy a pasar al pastor de este lugar, al pastor Héctor, porque él es el encargado de traer el maná en este momento. Lo que el Señor le ha dicho que hable a su pueblo, pues a su pueblo hablará. Bendito sea el Señor con nosotros, el pastor de la iglesia. Gloria a Jesús. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga mucho más. La paz de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros en este día maravilloso de escuela dominical, el día del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay muchos que dicen, no, esos hermanitos, esos pentecostales han cambiado el mandamiento de Dios, porque dicen que el mandamiento de Dios dice que el día sábado es el día del Señor. Eso era para el pueblo judío. El pueblo judío es un mandamiento de guardar el día sábado. Nosotros no es que no guardamos el sábado, nosotros guardamos todos los días para el Señor. Pero escogemos un día en especial, como hizo la iglesia en los primeros tiempos. La iglesia primitiva hacía la obra, el trabajo, se reunía los domingos, dice la Biblia, el primer día de la semana. Entonces nosotros simplemente como iglesia nos acogemos a ese día que es el día domingo, el primer día de la semana. Pablo decía, y cada primer día reúnanse, incluso decía recojan ofrendas. Amén, el primer día de la semana, para cuando yo llegue no se recogen ese día, en ese tiempo ofrendas, y las ofrendas eran para los siervos de Dios, para los la gente o en este caso los que servían en la iglesia, en el templo, para los que estaban presidiendo las congregaciones. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces por eso nosotros tenemos como lo hacían los apóstoles, los días domingos, el primer día de la semana se reunían con la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Queremos saludar de antemano a todos los hermanos que se están conectando por medio de las redes sociales del Facebook. Que Dios les bendiga grande y poderosamente allá en la República del Chile, nuestra hermana María Antonieta Carriel Cepeda, que Dios la bendiga allá en el Perú, también nuestro hermano Leiblinger Paima, y a toda la congregación de la iglesia de Cedro de Villa, donde predica, donde pastorea nuestro pastor Leonardo Fuentes. Gloria a Jesús, que Dios le bendiga. Están de aniversario con su esposa, Pastor Leonardo Fuente, y nuestra amada sierva el Señor, su esposa, están de aniversario, 40 años de matrimonio. Bendito sea el Señor. Muchos dirán, ¿tanto? ¿Y siguen juntos? Sí, porque un matrimonio en Cristo permanece. Un matrimonio en el Señor, hermano, Dios lo cuida, Dios lo guarda. Porque en un matrimonio en Cristo, tanto el esposo como la esposa entienden que el matrimonio no es para pasar un rato, que el matrimonio no es hasta cuando uno se canse del otro. No, el matrimonio es para toda la vida. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Amén. Y es hasta que la muerte, lo único que nos separa de nuestros cónyuges, de las esposas y de los esposos, es la muerte, es lo único. La Biblia dice que en tanto el uno muera, el otro queda libre. Alabado sea el nombre de Jesús. Y eso es lo que el Señor nos enseña. Amén. Y nosotros, ¿qué hacemos? Simplemente obedecer lo que Dios dice a través de su santa y bendita palabra. Gloria al nombre de Cristo. Antes de empezar con el mensaje, yo quiero cantar un himno al Señor. Estaba orando antes, me levanté y estuve pidiendo, me levanté un poquito tarde de lo que me he acostumbrado a levantar en los días domingos. Me sé levantar yo a veces
a las 6 de la mañana a pedirle al Señor que me dé la dirección del mensaje, pero me levanté tardecito y a esa hora, ay Señor, ya es tarde, Padre, dame el mensaje, ¿qué predico hoy día? ¿Qué predico? Estuve leyendo un poquito, hermano, y no se me venía nada, pero después de un momento a otro me vino así, un sentir. Y vamos a predicar sobre un tema muy bonito en esta mañana, pero antes de eso yo quiero cantar este himno. Yo quiero que usted me acompañe. El himno número 40. El himno 40. En la cruz. Tomen asiento, hermano, porque los himnos los podemos cantar y entonar sentaditos. Acompáñenme los que trajeron sus himnarios. El himno 40 dice así. Aleluya. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo
Qué hermoso himno, qué hermoso es alabar a Dios, Señor. Gracias te damos, porque en esa cruz, Señor amado, diste tu vida por mí. En esa cruz dejaste hasta la última gota de su sangre por darme la salvación y la libertad. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos pueden alabar a Dios, hermanos, en esta hora? Vive Cristo. Este himno me encanta, hermano. En este himno está toda la esencia del plan de salvación de nosotros. Por eso, hermano, cuando cantamos un himno, yo siempre digo, hermano, préstele atención a la letra. En cada mensaje de un himno, o mejor dicho, en cada himno hay un mensaje grande que Dios quiere hablar para nosotros. Mire lo importante de en un culto cantar himnos. Y no cantamos himnos porque no, esa iglesia es diferente. No, porque la Biblia dice: cantad a Jehová con salmos, cánticos e himnos espirituales. Pero la Biblia también dice que hay que cantarle a Dios con cántico nuevo. Por eso, ¿por qué no cantan reggaetón cristiano? Es un cántico nuevo. El reggaetón fue creado para cantarle al diablo. Que el Señor lo reprenda. Y aquí no vamos a hacer lo que a la carne le gusta. Aquí vamos a hacer lo que a Dios le agrada. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, hermano, ese himno es tan precioso. Yo cuando vine al movimiento misionero mundial, ese fue el primer himno que yo escuché. El primerito de todos. Que cuando yo no lo cantaba porque no me lo sabía. Y a veces es bueno no saberse un himno. ¿Por qué le digo que es bueno? Porque cuando usted no se lo sabe, le presta atención a lo que está diciendo. Más bien a veces cuando ya no sabemos los himnos, los cantamos por cantar, pero no lo cantamos sintiendo. Pero cuando no lo sabemos, ¿cómo es eso? A ver, y usted le presta atención a la palabra. Y cuando le presta atención, yo cuando escuché este himno le presté atención a la letra. Y era como que Dios me estaba diciendo, como que Jesús me decía: esto hice por ti. Esto, por tu pecado yo padecí esto. En la cruz me llevé tus dolencias, me llevé tus pecados, me llevé tus tormentos en la cruz. ¿Qué es lo que uno ve cuando recién viene a Cristo? La luz de Jesús grabada en una cruz. Bendito sea el Señor. Por eso dice: en la cruz, do primero vi la luz. Cuando uno viene a Cristo, uno entiende el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermano. Pónganse de pie, vamos a leerla, porque yo pienso que el mensaje de hoy día es un mensaje muy hermoso. Y digo que es hermoso no porque el pastor lo va a predicar, sino porque Dios lo está dando para su iglesia. Yo no soy nada, yo no hago nada, hermano. Yo soy polvo de esta tierra. El que lo hace es Cristo, el que lo hace es Dios. Y si a Dios le plació este mensaje, hermano, yo quiero que usted le preste atención. Entienda lo que el Señor va a hablar esta noche. Este día, esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Mateo capítulo 20. San Mateo 20. Versículo 17. Vive Cristo para siempre, hermanos. Gloria a Jesús. Poderoso es Dios. San Mateo capítulo 20. Bendito sea el nombre de Cristo. San Mateo 20, versículo 17. Me avisan con un amén cuando lo tengamos, hermano. Gloria a Jesús. Usted hoy día no debe preocuparse por salir temprano. Espero que salga. No, este es el día del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Si Dios quiere que salgamos temprano, así ha de ser. Pero es el día del Señor. Gloria a Jesús. San Mateo 20, 17. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre
será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan y le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Vamos ahora a leer Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 38. Mateo 10, 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hasta aquí la palabra del Señor. El mensaje de esta escuela dominical, mensaje precioso de esta escuela dominical, tiene como título El mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz. Vamos orando por esta palabra. Padre Santo que estás en los cielos, bendito Dios soberano, Dios todopoderoso, Dios eterno, Dios de gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este día glorioso, Señor, de escuela dominical. Este día, Padre Santo, que tu iglesia ha separado para ti, darte a ti el tiempo, Señor, para buscarte, para consagrarnos, Padre amado, para adorarte, alabarte y bendecir tu nombre. Señor, que sea usted en esta mañana, Padre Santo, llenando nuestras vidas con tu presencia, llenándonos, Señor amado, de ese tu amor, ese amor ágape, ese amor que solamente tú nos puedes dar, Padre Santo. Que sea usted hablando a nuestras vidas, Señor, que sea usted consolando, Padre, ministrando, Señor, fortaleciendo y edificándonos, Señor amado, a través de tu preciosa palabra. Dios mío, en el nombre de Jesús, hoy nos ponemos en tus manos. Toma el control de la vida de cada uno de nosotros, Padre Santo, y ayúdanos a perseverar. Echa fuera todo lo malo de nosotros. Perdona cualquier ofensa contra ti que hayamos cometido, Padre Santo, porque somos seres imperfectos, Señor, que podemos cometer errores y aún contra ti, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Tomemos asiento, hermano. El mensaje de la cruz. Vive Cristo para siempre. Jesús, a través de las Escrituras, a sus discípulos, en algunos momentos les venía diciendo lo que iba a pasar con él. Mire que esto solo se los decía a sus discípulos. A Jesús lo seguía mucha gente. Pero cuando Jesús tenía que hablar algo acerca de lo que iba a pasar con él, él los llamaba aparte. Anunciaba su muerte, bendito sea el nombre de Jesús. Y la anunciaba de tal manera que era algo que tal vez a sus discípulos les preocupaba tanto. Por eso es que Pedro se le acerca y le dice: Señor, evita eso mejor. ¿Por qué no huyes? Bendito sea el Señor. Pero en ese momento lo que pasa era que Pedro no entendía el propósito de su muerte. Pedro no entendía el por qué Jesús tenía necesariamente que sacrificarse en esa cruz. Y mire lo que le dice Jesús a Pedro. Le dice: apártate de mí, Satanás. Porque en cierta manera no era el mismo Pedro quien hablaba, sino era quien Pedro se estaba dejando guiar. Era el diablo que estaba poniéndole, hermano, ese sentir a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro estaba con los ojos vendados y de eso se aprovechó el diablo. De que Pedro no entendía y le puso esa palabra: Señor, huye, no dejes que te maten, no dejes que padezcas así. Tú no te mereces eso. No era, en realidad no era Pedro, sino era el diablo que ponía palabras en la boca de Pedro. Por eso que le dice Jesús a Pedro, entre comillas, porque en realidad quien le decía eso era el diablo, que el Señor lo reprenda. Le decía: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. El diablo siempre va a ser tropiezo para nosotros. El diablo siempre va a ser tropiezo para que nosotros no avancemos en este camino. El diablo no va a querer, hermano, que se cumplan los planes y propósitos de Dios que hay con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús.
Pero cuando hay algo que usted se está dando cuenta que está siendo de obstáculo, que está siendo de tropiezo, usted entienda que no es el hombre, no es la circunstancia, no es lo que usted puede estar pasando, sino que el diablo siempre tiene metidas sus garras ahí. Y en lugar de usted decir, no, mejor me voy por acá o me voy por allá, usted tiene que decir, apártate de mí, Satanás, porque me está haciendo tropiezo. Que el Señor te reprenda. Empezar a usar palabras así, hermano. No huirle al problema, no huirle a la circunstancia, sino, hermano, atravesar la circunstancia, pasar por encima del problema. Eso es lo que tenemos que hacer. Hermanos, hablar de la cruz de Cristo, hablar de la crucifixión, tiene un significado muy importante y profundo para todo creyente. ¿Por qué razón? Porque no es una simple historia de Jesús, una simple historia de la Biblia, bendito sea el nombre de Jesús, que sucedió porque tenía que suceder. No, eso va más allá. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Es algo más que una simple historia, que muchos no saben valorar porque no lo pueden entender. No lo pueden entender. Alabado sea el nombre de Cristo. El sacrificio de la cruz, de Jesús en la cruz, no es una historia o un hecho que sucedió para nosotros quererlo representar en cada determinado tiempo. ¿Qué pasa en Semana Santa, por ejemplo? Semana Santa, la religión quiere recrear lo que sucedió Jesús. Viven todo un año, hermano, en pecado, todo un año haciendo situaciones, hermano, que desagradan a Dios, en la cochinada del pecado, en la porquería, en la inmundicia del pecado. Viven 360 días del año haciendo cosas. Y solamente 5 días o 8 días de esa semana que le llaman supuestamente Semana Santa, ese día quieren venir a recrear lo que Jesús hizo, hermano. Eso es una hipocresía. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Ese sacrificio de Jesús va más allá que una representación. El sacrificio de Jesús en la cruz significa algo más profundo. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina? ¿Cuál es su opinión personal acerca de ese sacrificio? Acerca de la cruz. ¿Qué es para usted la cruz? Eso es lo que debemos enfocarnos en eso. Bendito sea el Señor. Y para poder entenderlo, tenemos que empezar, hermano, a comprender lo que los profetas, lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento. El profeta Isaías profetizó lo que iba a padecer Jesús por nosotros. Él lo profetizó. Pero hay que entender, porque no es solamente una simple profecía. Alabado sea el Señor. No es solamente un aviso de lo que iba a suceder, no, va más allá. ¿Por cuál es la razón por la cual Jesús iba a padecer ese sacrificio? Entonces eso quiere decir, bendito sea el nombre de Jesús, que el mensaje de la cruz tiene algo más grande, más profundo que debemos saber y entender. La muerte de Jesús en la cruz no es el fracaso. Escuchen lo que le voy a decir. La muerte de Jesús en la cruz no es el fracaso de Dios, como lo dijo el Papa Francisco. El Papa Francisco, el líder religioso de la Iglesia Católica, dijo que el fracaso más grande de Dios fue la muerte de Jesucristo en la cruz. Oiga, hermano, cuánta blasfemia habla este hombre, y es el líder de la Iglesia Católica. Usted puede llegar a entender en qué cabeza podemos decir semejante barbaridad. Que el fracaso más grande de Dios fue la muerte de Cristo. Una vez yo se los hice escuchar por aquí, les hice escuchar que fueron palabras de, no estoy hablando tontera o bobadas, no, eso dijo el Papa. O si usted lo quiere ver en su casa, ¿será que dijo? Busque ahí en el YouTube, busque. El Papa dijo que el fracaso más grande de Dios fue la muerte de Cristo. Búsquelo y ahí le sale. Bendito sea el nombre de Jesús.
¿Cómo va una persona, un líder religioso, a decir tremenda barbaridad, hermano? Que el Señor tenga misericordia, hermano, ojalá se arrepienta. Bendito sea el Señor. Y eso, el Papa también dijo que era algo incomprensible. Un día le hicieron esa pregunta, le dice, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Le hicieron esa pregunta al Papa, le dijeron, ¿por qué murió Jesús en la cruz? ¿Para qué? ¿Y sabe lo que le responde? No sé por qué habrá muerto. Esa pregunta no tiene respuesta. No hay respuesta para esa pregunta. Eso es algo incomprensible. ¿Sabe por qué para él es algo incomprensible? ¿Sabe por qué para él no tiene respuesta a esa pregunta? Porque no conoce de Dios. No conoce la Biblia. Alabado sea el nombre de Jesús. Él llegó a decir que esa pregunta no tiene respuesta. Que la muerte de Jesús en la cruz no tiene respuesta. Bendito sea el Señor. Eso es una mentira del diablo. La muerte de Jesús en la cruz sí tiene respuesta, tiene una razón y tiene un motivo. ¿Cuál fue ese motivo? ¿Cuál fue esa razón? Rescatarnos de la inmundicia, rescatarnos de la perdición. Él murió en la cruz para salvarnos de una terrible condenación. Esa fue la razón por la cual Jesús vino a morir en la cruz. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero esto no es para todos. Ese sacrificio no es para todos así por así, ¿no? La salvación no es para todos. ¿Qué está diciendo el pastor? Sí, la salvación no es para todos. Entonces, ¿para quiénes? Solamente para los que creen. Amén. Solo es para la salvación, es para los que creen. Alabado sea el nombre de Jesús. Juan 3, capítulo 3, versículo 17, dice claramente, alabado sea el nombre de Jesús. San Juan 3, 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él. Y aquí dice el verso 18, y el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso la salvación no es para todos. La salvación no es para el drogadicto que no deja la droga. La salvación no es para el adúltero que no deja el adulterio. La salvación no es para el borracho que no deja las borracheras. La salvación no es para el idólatra que no deja la idolatría. La salvación es solamente para aquellos que cambian su manera de pensar, para aquellos que entienden, para aquellos que creen en Él y dejan el pecado. Para ellos es la salvación. ¿Esto qué quiere decir? Que la salvación ahora ha sido para usted. Ha sido para mí. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque dice eso la Biblia. ¿Por qué la salvación ahora la tenemos nosotros? Porque hemos creído. Y dice el verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La condenación es para aquellos que andan en malas obras. Para aquellos que no se acercan a la luz. Para aquellos que no se acercan a Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, mire lo que dice. Gálatas 2:20. Gloria al nombre de Cristo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora usted lo va a estar empezando a entender. ¿Por qué somos salvos? Porque Jesucristo hizo algo. ¿Qué hizo? Se entregó por mí.
se entregó por mí, se entregó por mis pecados, se entregó por mi mala condición de vida pecaminosa que llevaba. Alabado sea el nombre de Jesús. Para comprender entonces el mensaje de la cruz debemos entender algo que es muy importante. Que todo eso que Jesús padeció, sufrió, hermano, todo eso fue por causa de nuestros pecados. Fue por causa de nuestros pecados. ¿Por qué razón? Porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado hizo una separación del hombre con Dios desde el huerto del Edén. Bendito sea el Señor. Esto quiere decir, mire, el pecado. Nosotros acá, aquí el pecado y allá Dios. Usted quiere acercarse a Dios, el pecado no se lo permite. El pecado es algo que nos impide acercarnos a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. El pecado del hombre lo separa de la presencia de Dios. Adán y Eva en el huerto del Edén estaban en la presencia de Dios todo el tiempo. Hablaban personalmente, cara a cara, hablaban con Dios. Hablaban, se comunicaban, Dios les hablaba cada rato, cada momento. Hasta que se dejaron seducir por el diablo, que el Señor lo reprenda, por la serpiente. Le fallaron a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que fueron desterrados, o sea, del huerto del Edén. Perdieron la gloria de Dios. El pecado los separó de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuál fue la consecuencia de ello? Que el hombre, por el pecado de ellos, el hombre, y cuando hablamos del hombre hablamos ya de toda la raza humana, por el pecado de ellos el hombre heredó maldiciones. Vamos entendiendo esto. El pecado es una maldición. ¿Sí? El pecado es una maldición. Adán y Eva pecaron y ¿cuál fue la consecuencia del pecado de Adán y Eva? Que acarrearon para ellos maldiciones. Y las maldiciones que ellos acarrearon para su vida nos las heredaron a nosotros. Bendito sea el nombre de Cristo. El hombre heredó maldiciones por la causa del pecado de ellos. En pocas palabras, el hombre arrastra maldición por la causa del pecado. ¿Qué dice la Biblia? El alma que pecare, esa morirá. Una de las cosas que Dios le dijo a Adán y Eva fue: no coman del árbol que está en el medio del huerto, porque si comen, gloria al nombre de Jesús. Cuando Dios les dice a Adán y a Eva: de todo árbol del huerto pueden comer, mas del árbol que está en el medio del huerto, el árbol del fruto del bien y del mal, de ese árbol no comerás, porque ciertamente el día que comáis, ¿qué le dijo Dios? Moriréis. Moriréis. No es que el árbol haya sido algo tan grande, no, el árbol se podía comer. Tenía frutos, un fruto, digámoslo de esta manera, que era del deleite. Bendito sea el Señor. Pero entonces, ¿cuál fue el problema? Es que Dios quería probar la obediencia de ellos. Dios quería hacerles desde ya entender a ellos que a Dios se le debe obedecer. Simplemente si Dios te dice: no hagas esto, no lo hagas. No comas de ese árbol. No es porque ese tendría veneno. El fruto tenía veneno, no. No era, sino que Dios le puso, como quien dice, una prueba. Una prueba. Simplemente obedece. No lo comas y punto. Quiero ver si me obedeces o no. Y el primer pecado del hombre fue la desobediencia.
Y por desobedecer a Dios fue que arrastraron las maldiciones. La desobediencia es pecado. Amén. La desobediencia es pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Es una de las maldiciones que trae el pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y nos trae muerte. Una de las maldiciones que el hombre acarrea, bendito sea el Señor, o las maldiciones que el hombre acarrea para su vida y que trae muerte es el pecado. Vive Cristo para siempre. Porque Romanos 6:23, ¿qué dice? La paga del pecado es muerte. Y hay mucha gente que paga para morir, hermano. Paga para morir. Eso es increíble. Cómo en una capacidad humana que supuestamente podemos decir que el hombre es un ser inteligente, a veces el hombre paga para morir. ¿Cómo es eso, pastor? Explique. Por ejemplo, sabemos que el alcohol, cuando uno lo toma, ¿cuáles son los riesgos? Una cirrosis, un cáncer de hígado. Pero la gente, ¿qué hace? Véndame una cerveza, véndame una botella de whisky, paga para morir, para enfermarse y morir. Hay gente que paga para ir a los prostíbulos y si esa prostituta está con SIDA, paga para morir con SIDA. Hay gente, hermano, que se fuma 1, 2, 3 cajetillas diarios de cigarrillo. ¿Cuántos saben que el cigarrillo causa incluso, hermano? Por eso que yo digo, no entiendo. No entiendo cómo puede ser posible que a veces el mismo cigarrillo te avisa, yo te mato. Porque los que hemos sido fumadores, hemos pasado, comprado una caja de cigarrillo, una cajetilla, decía, el fumar te causa cáncer. Y hay una foto ahí, la boca abierta y podrida la garganta del fumador. Pero sin embargo la gente ve y hace caso omiso, deme una cajetilla de cigarrillo. Bendito sea el Señor. Pagan para morir. Aquí dice la Biblia, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Pero Dios nos da la salida también. Pablo da la salida. ¿Qué dice? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La vida está en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque a eso vino Jesús. Vino a darnos vida. Y a dar, dice el mismo Jesús, dice, y yo le doy vida. Y le doy en abundancia. Bendito sea el Señor. Pero Él nos da vida si nos acercamos a Él. ¿Y de qué manera nos da vida? Llevándose el pecado de nosotros, ¿a dónde? A la cruz. Mire, en Primera de Pedro, gloria a Cristo, Primera de Pedro, alabado sea el Señor, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice... Alabado sea el Señor. Desde el verso 23 que está bonito esto. Dice, quien cuando le maldecía, esto es hablando de Jesús, quien cuando le maldecían, dice, no respondía con maldición. A Jesús cuántas cosas le decían. Lo insultaban, lo escupían, lo latigueaban. Hermano, y Jesús respondía de igual manera. ¿Cómo respondía Jesús? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Bendito sea el Señor. No respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba a nadie, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice la palabra de Dios, dice el 24. Quien llevó él mismo, ¿qué cosa? Nuestros pecados en su cuerpo. ¿Sobre dónde? Sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué hizo Jesús?
se llevó nuestros pecados ¿a dónde? Al madero. Bendito sea el nombre de Cristo. Alabado sea el Señor. Y Jesús no solamente se llevó el pecado de nosotros, también se llevó, alabado sea el nombre de Cristo, vive Cristo para siempre, sino por medio de ese sacrificio en la cruz se llevó también las enfermedades, se llevó nuestras dolencias, se llevó nuestras penas, nuestro sufrimiento, todo eso se lo llevó. Eso dice Isaías capítulo 53. Vive Cristo para siempre. Isaías capítulo 53 versículo 4 dice, 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. En la cruz se llevó nuestras enfermedades. Bendito sea el Señor. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y mire lo que dice el verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, ¿cuál fue el... Papa Francisco, mira, si me estás escuchando, escucha. ¿Por qué razón murió Cristo en la cruz? Para quitarnos el pecado, para arrancar el pecado de nosotros y llevárselo en su muerte, porque era necesario un derramamiento de sangre para limpiarnos del pecado, para quitarnos el pecado, porque dice la palabra de Dios, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En el Antiguo Testamento se sacrificaban animales para redimir del pecado. En el Antiguo Testamento, por eso cuando alguien pecaba, iban y llevaban ofrenda, holocausto, alabado sea el Señor, en el altar de bronce, donde se ofrecían los sacrificios, era por el pecado del pueblo de Dios. Pero ese sacrificio solamente justificaba el pecado. Justificaba. Pero Jesús no vino a justificar el pecado, Jesús vino a quitarnos el pecado. Juan el Bautista, cuando lo ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. ¿Eso dice? No. Que justifica el pecado del mundo. ¿Eso dice? No. ¿Qué dice? Que quita el pecado del mundo. Jesús quita el pecado que había en usted y se lo carga Él y lo va cargando ¿a dónde? A la cruz. Lo va llevando a la cruz. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso dice, mire, azotado Él fue por nuestras rebeliones, nuestra desobediencia, nuestro pecado, nuestras transgresiones. ¿Qué quiere decir esto? Él fue azotado por culpa nuestra, por nuestro pecado. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Que somos nosotros los que teníamos que padecer y no Él. Pero si padecíamos nosotros, igual no hubiéramos alcanzado la salvación. Tenía que haber un sacrificio por nosotros. La Biblia nos enseña que el que peca es el que merece ser sacrificado. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa es la que morirá. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ¿qué dijo Dios? No es que mi plan no es que el hombre muera, no es que el hombre se condene, sino que yo quiero salvar al mundo, quiero salvar al hombre del pecado, lo quiero salvar. ¿Qué hace Jesús? Planifica. Desde el Génesis planificó nuestra salvación. Alabado sea el nombre de Cristo. Ya Él ya estaba pensando cómo voy a redimir al hombre, cómo lo voy a salvar. Ya Él ya lo tenía planificado todo. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque el hombre es el que merece, hermanos, ser castigado por... Mire, cada uno merecemos el castigo por las cosas que hacemos, cada uno. Pero Jesús dice, no, tranquilo, yo me voy a sacrificar. Y Jesús se pone en vez de nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo por eso, hermano, yo cuando cantaba ese himno, cuando lo escuché por primera vez, dije, wow, qué tremendo lo que Jesús hizo.
Qué tremendo ese sacrificio. Que ningún ser humano es capaz de ponerse en el lugar de Él por otro. Ninguno, no. Pero Él lo dijo: yo, es que para eso he venido. Jesús dice: es que para eso vine yo. Vine a dar mi vida. Vine a salvar lo que se había perdido. Jesús lo dijo: para eso vino el hombre, para salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes estábamos perdidos? Nosotros. Y aún hay muchas almas, mucha gente que está perdida en el mundo y necesita ser salvada. Alabado sea el nombre de Jesús. Necesita ser salvada, bendito sea el nombre de Cristo. Y estas cosas, hermano, el mensaje de la cruz para la mente natural, para el hombre común, ni los religiosos lo pueden entender, porque esto tiene que ser esto es un grado o un nivel espiritual profundo. Porque estas cosas son espirituales y para poderlas entender tenemos que tener la dirección del Espíritu Santo. Lo dice, bendito sea el nombre de Jesús, 1 Corintios capítulo 2. Mire, 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. 1 Corintios 2, 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué dice? Son locura y no pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso que el Papa Francisco no entiende el por qué murió Jesús en la cruz. No lo entiende. No tengo respuesta. Eso dijo. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque no las entiende, porque no tiene el Espíritu Santo de Dios, porque no las discierne. Y estas cosas, dice, se han de discernir espiritualmente. En 1 Corintios 1, 18, bendito sea el nombre de Cristo, dice: porque la palabra, ¿qué? De la cruz. La palabra de la cruz, el mensaje de la cruz. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice, es locura. Es locura a los que se pierden. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué usted cree que cuando usted adora a Dios en espíritu y en verdad, por qué usted cree que llora? Porque es la misma presencia de Dios que está ahí moviéndose. Usted está sintiendo la presencia de Dios, está sintiendo al Espíritu Santo que se está moviendo en usted. ¿Por qué usted danza? De repente usted está y danza y brinda en el Espíritu. Porque usted sabe para quién está adorando, porque usted sabe para quién usted está danzando y porque usted sabe quién es el que está tomando el control de usted. Pero el que no conoce a Dios, míralo ese hermanito, pero ¿por qué lloran? Están locos esos hermanitos. Míralo como salta, míralo como danza, míralo como se mueve. Están locos esos. ¿Sabes por qué dice que están? ¿Sabes tú por qué que me estás viendo por las redes? ¿Sabes por qué dice que están locos esos hermanitos? Porque no disciernen las cosas espirituales. No disciernen las cosas de Dios. Porque tú eres un hombre natural. Y como dice la palabra de la cruz es locura. Para ti te parece locura. ¿Por qué? Porque tú eres de los que se pierden. De los que se van a perder. Pero mire lo que dice. Pero a los que se salvan, a los que son salvos. ¿Cuántos son salvos? ¿Y sabe por qué usted es salvo? Porque usted crea la palabra y dice, ¿esto es a quién? A nosotros. A nosotros. A los que se salvan, a nosotros. Para nosotros, ¿qué es esto? ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Para nosotros, ¿cuál es el mensaje de la cruz? Que el mensaje de la cruz, dice aquí, es poder de Dios. El mensaje de la cruz es el poder de Dios reflejado, hermano, en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Para los que no conocen de Dios y no entienden el evangelio, el mensaje de la cruz es una locura, es una blasfemia, una herejía. Pero para nosotros, dice el apóstol Pablo, el sacrificio de Jesús en esa cruz es para mostrar el poder de Dios por la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que creer el propósito de Dios por el cual Jesús murió
en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay muchos religiosos, hermanos, que creen que la cruz, por ejemplo, es un amuleto. Un amuleto. ¿Y quiénes usan amuleto, hermano? ¿Quiénes son los que usan amuleto? Los brujos, los hechiceros, los santeros. Ellos usan amuleto. Y hay cristianos también que usan amuleto. Les revisan en las billeteras, tienen un trébol de 4 hojas. Vayan, véanlos en la casa, hermanito, ¿y para qué puso esa sábila en la puerta? Para echar fuera las malas energías, para que no me hagan brujería. Ah, ¿y usted cree en eso, hermano? Sí, porque a mí me dijeron. Ah, ¿y por qué no cree lo que la Biblia dice entonces? Sí creo, pastor. Y entonces, si cree en la Biblia, ¿por qué tiene eso ya? Bendito sea el Señor. Al que es cristiano, Dios protege su casa, hermano. Amén. Al que tiene a Cristo en su corazón, ya la sangre de Cristo ya está puesta en el dintel de su puerta y el enemigo no entra. Entra si usted le abre la puerta. Entra. Diablo, ¿quieres entrar? Entra. Pasa, eres bienvenido. Cuando usted le da la bienvenida al diablo, cuando usted mete cosas del mundo a su casa, le está abriendo la puerta. Deja entrar el adulterio, deja entrar la fornicación, deja entrar la brujería. Usted le está diciendo al demonio: soy cristiano, pero eres bienvenido a mi casa, diablo, entra. Bendito sea el Señor. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Nosotros no podemos andar jugando con las cosas del diablo, hermano. Que el Señor lo reprenda. Hay quienes creen, los religiosos principalmente, piensan que la cruz es un amuleto que hay que llevarlo colgado en el cuello. ¿Acaso eso dijo Jesús? Sí, porque eso dijo Jesús. El que quiere venir, tome su cruz y sígame. Por eso aquí está mi cruz, yo me la pongo en el cuello. No entienden lo que Jesús quiso decir con eso. Bendito sea el nombre de Cristo. Sí, así dice Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y yo le pregunto: ¿y te negaste a ti mismo? ¿Qué dice primero antes de tomar la cruz? Niéguese a sí mismo. ¿Sabe qué quiere decir negarse a sí mismo? Negarse a los placeres. Negarse a lo que me agrada a mí para agradarle ahora a Dios. ¿Qué es lo que te agrada a ti? Pegarte los tragos. Entonces niégate a pegarte los tragos por agradar a Dios. ¿Pero qué tiene de malo? Tiene de malo que dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. ¿Te negaste a ti mismo? ¿Vas a bailes? Sí, niégate a los bailes. Ahora vive en santidad. Niégate a las fiestas mundanas. Niégate a las reuniones mundanas. Niégate a todo lo que el mundo te está brindando y que tu carne se deleita. Negarse a sí mismo es negarse a los deleites de esta carne. Eso significa negarse a sí mismo. Y Jesús te está diciendo primero: niégate a ti mismo, tome su cruz y sígame. ¿De qué te sirve cargar un amuleto en el cuello si no te has negado a ti mismo? Hay gente, hermano, que con esos mismos, con crucifijos, con cadenas crucifijos, con ese, ¿cómo que se llama? Un collar que tiene pepitas y tiene una cruz acá, rosario. Con eso colgado en el cuello, están en los prostíbulos. Así hay gente, hermano. Bendito sea el Señor. Así hay gente. Y eso no es así. No se han negado a Dios, no se han negado a sí mismos, no se han negado al pecado. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque no entienden, bendito sea el Señor, lo que significa el verdadero mensaje de Jesús. No entienden que mientras vivan así, son enemigos de Dios. Puede llevar escapulario, puede llevar rosario, puede llevar, hermano, una virgencita en el hombro, pero eres un enemigo de Dios. Porque eso no fue lo que Jesús dijo. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Mientras sigas así, eres un enemigo de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5:10, mire lo que dice. Porque siendo enemigos, en otros tiempos, cuando vivíamos en ese tipo de deleites, en esa vida pecaminosa, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. ¿Por medio de qué?
por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, ahora que ya somos reconciliados, ¿qué seremos? Seremos salvos por su vida. Alabado sea el nombre de Jesús. El ser enemigo de Dios es una maldición, hermano. Una persona que vive en deleites de este mundo, en pecados, es un enemigo de Dios. Porque el pecado nos hace enemigo de Dios. Bendito sea el Señor. Y ser enemigo de Dios es una maldición por causa del pecado. Pero la cruz fue el recurso que Jesús y que Dios usó para reconciliarnos con Él. La cruz fue el recurso. El recurso para reconciliarnos con Dios mientras vivíamos en delitos y pecados. Dios usó ese recurso. El mismo Dios que dice en Deuteronomio capítulo 21, Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Deuteronomio 21, 23 dice: no dejéis que su cuerpo pase la noche ¿sobre qué? Sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. ¿Por qué razón? Porque maldito, ¿por quién? Por Dios es el colgado. Maldito por Dios es aquel que es colgado en el madero. Amén. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que aquel que es colgado en un madero se hace maldito. Se hace maldito, bendito sea el Señor. ¿Y por qué en esta parte de las Escrituras? ¿Por qué aquella persona, aquel varón que estaba siendo colgado en un madero, o mejor dicho, por qué estaba siendo colgado en un madero? Porque era un transgresor, era un pecador. En el Antiguo Testamento la Biblia nos enseña, y en esta parte de Deuteronomio nos enseña, que todo aquel que comete pecado, que anda haciendo lo malo, que anda en transgresiones, se hace maldito, y esa maldición lo lleva a un madero. Jesús mismo dice que aquel que es colgado en un madero es maldito. Bendito sea el Señor. Y entendamos esto. En Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 8, ¿qué dice? Dice, y estando en la condición de hombre, o sea, en la condición de hombre pecador, aunque Jesús no pecó, pero cuando Pablo habla a los filipenses aquí, habla de cómo es la condición del hombre. El hombre está en una condición humana pecaminosa, y en esa condición estaba Jesús. Y dice, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz. O sea, muerte en una maldición. En una maldición. Hizo ese sacrificio para rescatarnos de esa maldición. O sea, Él se hizo maldición por nosotros. Y Jesús no es que había pecado. Jesús no pecó para merecer morir en la cruz, como lo dice en el libro de Deuteronomio. El que peca merece morir en una cruz, o sea, es maldito. Y Jesús no había tenido pecados, Él era santo. Él no había pecado en Él, pero Él acarrió los pecados de nosotros. Llevó su adulterio, llevó su fornicación, llevó su drogadicción, llevó su borrachera, llevó su idolatría, las cargó Él. Ahora Él estaba cargando nuestro pecado para llevarlos a la cruz del Calvario. Por eso dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió. ¿De qué cosa? De la maldición que había en nosotros por causa del pecado. Cristo nos redimió de la maldición por causa del pecado. Dice, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué cosa? Maldición. O sea,
Él se hizo maldito, o sea, cargó mi pecado, ahora mi pecado lo hizo maldito a Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice ahí, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Se da cuenta? Bendito sea el nombre de Jesús. Él pagó por nosotros nuestras maldiciones. Él las pagó. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que valorar ese sacrificio. Tenemos que valorar ese significado tan grande y profundo que es la cruz. El mensaje de la cruz no es algo simple, una historia que sucedió, no. El mensaje de la cruz es para que el ser humano entienda que todo aquel que se acerca a Él tenga el perdón de Dios, obtenga la salvación. Alabado sea el nombre de Cristo. El diablo pensó que había vencido a Dios. Cuando Jesús fue al Calvario, el diablo pensó que le había ganado a Dios. Cada vez que Jesús iba caminando con ese madero en el hombro, el diablo se gozaba, se alegraba. Los demonios estaban celebrando, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando el diablo lo vio crucificado ahí ya ensangrentado, derramando su sangre, el diablo se alegró. El diablo estaba ya celebrando, lo vencimos, vencimos a Dios. Vencimos a Dios, bendito sea el Señor. Eso decía el diablo, bendito sea el nombre de Cristo. Pero lo que el diablo no entendía, hermano, es que ese era el plan de Dios. Ni el mismo diablo entendía esto. Celebró antes de que termine todo. Celebró una victoria que todavía el partido no terminaba, pero ya estaba cerca. Ganamos. Bendito sea el nombre de Jesús. El diablo ni los demonios entendían que ese era el propósito de Dios, ese era el plan de Dios, porque cuando Jesús resucita, le pisa la cabeza a Satanás. Por eso la iglesia tiene que estar siempre en victoria, hermano. La iglesia está en victoria. El diablo, cuando lo vio que resucitó, hermano, no sabía qué hacer. No sabía dónde esconderse. Alabado sea el nombre de Jesús. Y al resucitar, viene Jesús y le pisa la cabeza al diablo, hermano. Porque eso dice, nos enseña la Biblia en el Génesis. Cuando Dios ya tenía planificado redimir al hombre. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Cuando Dios le dice a la serpiente, después que ya pasó todo, la desobediencia, alabado sea el nombre de Cristo, la desobediencia de Adán y de Eva, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué le dice? Pondré en enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. ¿Quién es la simiente de la mujer? En este caso estaba en algo refiriéndose a María. Era su hijo Jesucristo. Esta te herirá la cabeza. Ahí le aplastó la cabeza al diablo cuando resucita. Bendito sea el Señor. Tú le herirás en el calcañar. El diablo pensó que le había vencido. El diablo pensó que había derrotado a Jesús, pero no se esperaba que iba a resucitar. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto lo entendieron los apóstoles. Lo entendió el apóstol Pablo. Cuando Pablo predicaba, le hablaba acerca de la resurrección de Jesús. Por eso es que le dice, bendito sea el Señor, una de las enseñanzas en 1 Corintios 15, 55, Pablo le dice a la muerte, refiriéndose a la muerte: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria?
¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, sepulcro, tu victoria? Uy, hermano, eso fue terrible. El diablo, sus demonios quedaron avergonzados. Avergonzados. Dice Pablo, el aguijón de la muerte era el pecado. Era el pecado. El pecado que Jesús cargó, el pecado de nosotros que Jesús cargó en la cruz, no pudieron destruirlo, no pudieron dañarlo, no pudieron derrotarlo, porque Dios a través de Jesús quitó el pecado del hombre por medio de ese sacrificio. Bendito sea el Señor. Ahora usted entiende el mensaje de la cruz. Ahora usted entiende el propósito que Dios tuvo a través de esa cruz. No es para que usted la cargue en el cuello colgado, para que la dibuje y la ponga en un cuadro en la pared. ¿De qué le sirve? Al diablo no lo asusta que usted incluso vaya con esa cruz colgada al pecho y lo vea al diablo y le señale la cruz. Ahí está. Mira, mira, aquí está la cruz. Está bonito el palito ese. Así te va a decir el diablo. ¿Eso no lo hace acaso que el diablo es Drácula? Las películas nos enseñan que viene el vampiro y saca la cruz. ¡Ay! El vampiro. Lo he dicho anteriormente, al diablo no lo asusta que lleves una cruz en el pecho. Al diablo ni siquiera que lleves una Biblia. Al diablo lo que le asusta es cuando la presencia de Dios está contigo. Eso es lo que asusta a los demonios. Eso es lo que le asusta al diablo, porque el diablo no puede resistir donde está la presencia de Dios. El diablo no se resiste donde hay presencia de Dios. Y todo aquel que se acerca a la cruz, todo aquel que se acerca a Cristo, la presencia de Dios empieza a manifestarse en su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy Jesús dice, a través de su palabra, Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque Él se lleva en la cruz todas nuestras cargas, nuestro cansancio, bendito sea el Señor, nuestros ruegos, nuestras enfermedades, nuestros pecados. Él dice, ven a mí. Acércate a la cruz, póngase de pie, hermano. Acércate a la cruz. Acércate a la cruz. Hay algo que les está impidiendo acercarse a la cruz. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor nos hace esa invitación. Acércate. Acércate a la cruz. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos y usted imagínese, proyéctese en su mente todo lo que Jesús hizo. Ese sacrificio desde que lo llevaron detenido, desde que lo acusaron, desde que blasfemaron contra Él, desde que empezó a sentir insultos, rechazos, porque el mismo pueblo de Israel lo rechazó. Sin embargo, Él no abrió su boca. Sin embargo, Él no condenó a nadie. ¿Por qué? Porque Jesús decía, por ustedes yo vine. Por usted vine a sacrificarme. Porque yo no vine a condenar al mundo, sino vine a salvar al mundo. Porque el Hijo del Hombre no vino a condenar a nadie. Porque el Hijo del Hombre vino por lo que se había perdido. ¿Usted se imagina a Jesús ya caminando hacia el Calvario? Él caminando con una cruz tan pesada. 3 veces cayó el maestro porque ya no podía aguantar la carga. 3 veces. Y no es que era porque el madero pesaba, porque era de un material pesado, no, era porque en esa cruz
estaba cargando su pecado, estaba cargando sus transgresiones, estaba cargando sus rebeliones, pero él decía: tengo que llegar, tengo que avanzar. Y cada vez que lo latigueaban, cada vez que le daban un azote, él nunca pensó en retroceder. Cada vez que él tropezaba, lo azotaban: levántate, levántate. Y en cada latigazo desgarraban su piel. Cada latigazo que le daban le abrían heridas muy profundas. Y en cada latigazo que le daban, proyectes esto en su mente, hermano, cada latigazo que daban lo miraba a usted y le decía: por ti lo hago, por ti lo estoy haciendo, porque por ti voy a dar mi vida, por ti di mi vida. Esto lo hago porque te amo. No importa lo que yo vaya a padecer, pero lo estoy haciendo porque te amo, por amor a ti. El Señor iba avanzando y ya no podía soportar el peso que llevaba en esa cruz, pero sin embargo decía: no tienes algo más que pongas encima de esta cruz, que yo la llevo. No tienes algo más, algún pecado escondido que no lo quieres dejar aquí en la cruz. Señor, pero es que después te va a pesar más. No importa, yo lo cargo, porque para eso he venido. Trae todas tus cargas a la cruz. Tráeme todas tus transgresiones a la cruz, que para eso he venido. El Señor te invita a venir a la cruz en esta hora. El que quiere dejar sus cargas en la cruz, el Señor te dice: acércate a mí, acércate a mí. Tráeme tus cargas, tráeme todo lo que te está atormentando, tráeme lo que yo me lo llevo en la cruz. Tienes algo que estás arrastrando, tienes algo que te está impidiendo avanzar. ¿Por qué no se lo das al Señor en esta hora? ¿Por qué no se lo pones en esa cruz, que te la lleve, que te aliviane la carga? Aquí está el altar, hermano. Aquí está el altar. ¿Quiere dejar esas cargas en esa cruz? El Señor quiere alivianar tu carga ahora. El Señor quiere alivianar esa carga que te está impidiendo avanzar. El Señor quiere alivianar esa carga que estás arrastrando. ¿Por qué no se las das en las manos del Señor? El Señor te invita a traer esas cargas para Él llevárselas en la cruz, porque para eso Él vino. Porque para eso Él vino. El altar está abierto para todo aquel que quiera pasar y decirle: Señor, llévate. Llévate mis cargas, Señor. Llévate mis transgresiones. Aquí está el altar. ¿Quién más quiere pasar, hermano? ¿Quién más quiere pasar? El Señor te está invitando. Pon tus cargas en mis manos, te dice el Señor. Pon tus cargas en mis manos, que yo me las llevo. Porque por nuestras rebeliones fue Él crucificado. Por nuestras transgresiones Él fue crucificado. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Mira mis hermanos que han pasado, Señor. Mira mis hermanos que han pasado al altar, Padre. Tú sabes con qué cargas ellos están atravesando. Tú sabes, Señor, con lo que ellos están luchando. Y ellos lo han venido a poner en tus manos, Señor, para que sea usted llevándosela en esa cruz. Aliviana mis cargas, dígale al Señor: aliviana mis cargas.
carga, Señor. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Dígale, ayúdame. Oh, bendito sea tu nombre. Señor, aquí está este pueblo. Aquí están tus hijos, Señor. Derrama tu misericordia sobre ellos, Señor. Llévate sus cargas. Llévate mis cargas, Padre. Llévate mis necesidades, Señor. Llévate mis luchas, bendito Dios. Te necesito. Te necesito, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado Aleluya. salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi corazón para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Hable con Dios, hermano. Por tu amor Hable con Dios. Pídale misericordia. ante el trono celestial. Amashalebe. Puedo entrar confiadamente Kaleya mama ante sholekai. ti. Sakia la mama mashal. En la cruz diste tu vida y Oh, entregaste bendito, todo Shalom. ahí. Por tu sangre tengo entrada al Aleluya, morir. aleluya, aleluya. Te doy Aquí está la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Gracias, mi Aquí está el Espíritu Señor Santo. Jesús. Aquí está el Espíritu Santo, se está Te moviendo. doy Aquí está el Espíritu Santo, se está moviendo. gracias, Señor. Oh, llénese la presencia de Dios. Gracias, mi Señor Aleluya, bien. Jesús. Yo te Oh, Shananama. Y bebé. Gracias, mi Hola, Kishale. Jesús. En la Mamá. cruz diste tu vida, Aleluya. entregaste todo ahí. Vida Aleluya. eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio. Gracias por ese sacrificio, Señor. Gracias por ese amor tan grande. Gracias por ese amor inmerecido, Señor.
Gracias, Señor, por tu perdón y tu misericordia. Gracias, mi Señor. Aleluya, aleluya. Gracias. Gracias, mi Rey. Gracias por darnos tanto amor. Gracias, Señor. Te adoramos. Te adoramos. ¿Será que usted le puede dar gracias al Señor? ¿Será que le podemos dar gracias por todo el sacrificio que Él hizo por nosotros? ¿Será que podemos ser agradecidos y poder valorar ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario? Oh, Santo Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por ese amor inmerecido, Señor. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? ¿Cuántos pueden darle gloria a Él? ¿Cuántos le dan gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos? Qué precioso, hermano, Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios que aún nos sigue visitando, hermano, porque nos ama. Qué bueno es Dios por ese sacrificio, hermano, inmerecido. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, en esta hora vamos a pasar a una parte importante que es la recolección de las ofrendas y de los...